Salam aleikum, la paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. En este día vamos a hablar acerca de que alguien nos mandó acerca de un video que pasó en Afganistán. Un señor que mató a su esposa, o no él, sino le hicieron un juicio por adulterio y le dieron muerte a ella. Entonces, nos hablan acerca de eso, pero no se dan cuenta lo que hay, o no leen, o no qué clase de cristianos, o qué clase de religión, o qué es lo que estás leyendo tú, o qué clase de libro estás leyendo tú, porque nosotros leemos, nosotros los musulmanes, tenemos estudios bíblicos también, tenemos que estudiar cosas del que la gente, porque nosotros estudiamos para poder hablar, nosotros no hablamos por hablar, sino con entendimiento, nosotros hablamos de lo que hay, y la palabra que dice de Dios, en muchas partes dice las consecuencias del adulterio, porque dice en Proverbios 6:32, dice, todo aquel que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye lo que hace primero es con una muerte espiritual y luego con una muerte material. Fíjate lo que dice en la Biblia. Después, la segunda de Pedro 2:14 dice, todos aquellos que están en adulterio nunca dejan de pecar, todas sus almas sean seducidas por los nobles, son hijos de la maldición, los que cometen adulterio en 2 de Pedro. También hay varias partes, está en Apocalipsis 2:22, está en Número 5:14, está en Galatas 18:19, 5:18-19, está en 3:14, déjanos tranquilos, mira, está en todas partes, y eso es por la ley divina, eso es Dios el que manda a hacer eso, no nosotros los humanos, sino que está escrito desde hace miles de años. ¿Escrita por quién? ¿Mandada a ser por quién? Por Dios. Dios es el que nos manda a hacer esto. Entonces, fíjate tú primero, el que mandó a decir acerca de este video, de que Dios es el que manda a hacer eso. No somos nosotros, sino Dios. Ahí que pasó en Afganistán es en un pueblito, hicieron el juicio a la persona que cometió adulterio y la decapitaron. ¿Por qué? Porque cometió un pecado grave, porque vienen las consecuencias. Que la persona que comete adulterio, Dios le va a hacer un juicio eterno y después el Espíritu lo va a mandar para las puertas del infierno. Mira que Dios lo que va a hacer Dios, te va a esperar allá también, no creas que se va a salvar aquí. Y en muchas partes hay adulterio. Mira lo que pasó en Puerto Rico, el caso de adulterio. Una persona cometió adulterio a la esposa. ¿Qué hizo la esposa? Le cortó los genitales, lo mató, lo enterró, y después le llevó en un plato, le llevó los genitales a la persona que estaba haciendo adulterio con su esposo, en Puerto Rico. Mira lo que pasó también en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? El señor era un militar, salía después en la noche para hacer su trabajo, entonces él salía y una vez le contaron, papi, mi mamá se acuesta con alguien aquí en la casa. Él se fue, pero él volvió antes de la medianoche, encontró a su esposa ahí en la cama con otra persona. ¿Qué hizo él? La mató. ¿Qué le hicieron juicio? No, quedó libre. ¿Por qué? Porque tenía el abogado sacó los versículos de la Biblia diciendo en el juicio y la persona la largaron libre. ¿Por qué? Es una ley divina que viene de Dios, no es de nosotros sino de Dios. Entonces a la persona la dejaron libre porque cometió ese pecado grave que es el adulterio. Entonces también pasó aquí en México otra persona, un adulterio. ¿Qué pasó? El esposo de una señora cometió adulterio. ¿Qué hizo ella? Lo mató, frizó la carne y empezó a venderlos en tamales. ¿Qué hizo una vecina? En uno de los tamales encontró un ojo de la persona. Eso salió en la televisión mexicana. ¿Qué hizo la persona? Fue, se lo llevó a la policía, empezaron a investigar, cogieron a la señora presa y le dijo, ¿qué pasó, señora? No, fue que maté a mi esposo por adulterio y lo empecé a vender como por tamales. Entonces, eso no se ve en nosotros los musulmanes, eso se ve en todo el mundo. Entonces, critícate, fíjate tú primero, el que está criticando sobre este video, fíjate primero en otras personalidades, en otros países, para que critiques a nosotros. Nos criticas porque no tiene nada que hacer, o nos criticas sin saber, sin tener conocimiento. Mira en la Biblia, que ahí está en diferentes partes que te he dicho. Si quieres, vuelvo y te repito, en Galatas, en Apocalipsis, en Proverbios 6:32, en Números 2:22, 5:14,
mira, hay muchas partes está. Busca en Google, ahí te puede decir qué quiere decir adulterio, para que te informe más, porque tú estás mal informado. Entonces, todas son consecuencias sobre qué es el adulterio, porque el adulterio trae venganza, odio, rabia. Y si hay hijos, los hijos se van a perder. Y si hay familias enteras, se van a perder por el odio. Se van a matar los unos a los otros, porque eso es un pecado grave. Y con los pecados graves trae grandes consecuencias espirituales, materiales y consecuencias. Trae estrés, trae mucha rabia, trae mucho odio. Entonces, por eso es que las personas... En cambio, nosotros, mírate, ya que tú nos estás criticando, nosotros hacemos un juicio a la persona. No llegamos y lo matamos como en otros países. Entonces, ¿por qué no publicas eso o dices eso lo que pasó en otros países? Nosotros hacemos un juicio. La persona en Afganistán le hicieron un juicio. A la esposa le hicieron un juicio. Allá le hicieron un juicio y después la mandaron por la ley divina, decapitalizándola. O sea, cortándole, dándole azotes y la decapitaron. Entonces, y tiran piedras, le tiran estones, piedras, hasta que la persona queda muerta. Inclusive, si tú eres cristiano, acuérdate la historia que contaron de Jesús, cuando a adulteria le iban a tirar piedra. Él dijo, quien sea pecador, que tire la primera piedra. Y nadie la tiró porque todos eran pecadores. Imagínate de esa época. Imagínense Jesús, la historia que cuentan de Jesús. Que la paz de Dios sea con él. Que cuentan acerca de eso. Que le tiran las piedras. Todo el mundo empezó a coger piedras. Y todo el mundo cuando dijo Jesús, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Que es una pecadora, ¿qué es esto? Y le digo, pero la ley de Dios dice que hay que matarla, hay que apedrearla. Entonces todos iban a tirar las piedras cuando dijo, que sienta que no es culpable, que no tire la primera piedra. Entonces, ¿qué hicieron? Todos eran culpables, pecadores. Imaginen un pueblo de adulterios. Jesús está en medio de un pueblo de adulterios. Y lo que se ve hoy en día en el mundo, lo que pasa es que hay miles y miles de historias de adulterio que no tienen la televisión, la manera, la forma de ponerlas en la noticia, porque todo el mundo está lleno de adulterio. Si tú sales a la calle con solo mirar y hacer las cosas, estás adulterando. Si tú hablas con una persona, le dices cualquier piropo, cualquier cosa, es adulterando. Entonces, hay muchas maneras de adulterar. Entonces, para que sepas qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo a nosotros. Fíjate bien lo que estás diciendo. Estás hablando por hablar. Tienes rabia y odio en tu corazón contra nosotros. Yo sé que Satanás está contigo. Si quieres saber más de nosotros, pues te damos más instrucciones para que te vuelva una persona pacífica, porque estás hablando y te estás creyendo ese odio. Y ese odio te va a enterrar a ti. Ese odio te va a llevar al infierno si sigues con ese odio. No es de tener odio a los demás. Nosotros no tenemos odio a los demás, porque Dios nos enseñó a los musulmanes a tener misericordia sobre las demás personas, sobre las otras religiones. Nosotros, fíjate, nosotros estudiamos la Biblia. Yo fui cristiano y yo sé lo que hay. Por eso te menciono todo esto, porque yo estudié la Biblia. Yo estudié la palabra de Dios. Yo estudié eso. Entonces, estás hablando mal. Estás criticando por hablar. Tienes odio y venganza en los corazones. Sácalo primero ese odio y ahí después puedes hablar de nosotros. Y decirnos esto, que pasó una vez, cada 2 años, pasa esto, un adulterio por allá. Imagínate, allá. En cambio aquí pasa a diario. Allá es una vez al año, una vez 2 años. En cambio aquí es diario. Y vienes a decir eso ahora que sacaron eso de hace tiempo. Y vienes a decir ahora diciendo que nosotros somos asesinos, criticaron, que por adulterio. Es una ley que manda Dios, un mandato que manda Dios, hacer un juicio y matar a la persona apedreando. Entonces no es una cosa malvada, una cosa de asesinos, de locos o cosa perversa, no es. Eso es una cosa que Dios manda. Y cuando Dios manda una cosa, es Dios. Nosotros le hacemos caso a las cosas divinas, no a las cosas materiales. Entonces espero que entiendas lo que te hagamos de responder acerca de tu pregunta en el video. Y espero que sigas más en contacto con nosotros aquí en casaislámica.com. Y espero que entiendan el relato que les acabo de dar en este momento. Que la paz de Dios sea con ustedes y nos seguimos viendo. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله